La multitud rugió con una vibración silenciosa en el vacío del espacio, traducida en graves artificiales y luces pulsantes para los espectadores reunidos en las torres del estadio, dentro de la cúpula de cristal del infame foso de la venganza. De reacción 5. La arena brillaba bajo las espectrales luces de los focos. Los anuncios resonaban en media docena de dialectos alienígenas, con pancartas luminosas que anunciaban venenos exóticos, miembros del mercado negro y escuelas de mercenarios de dudosa reputación. Los espectadores se atiborraban de aperitivos, retorcidos mientras las cámaras drones se abalanzaban sobre el centro del ring. Los concursantes hacían retumbar una voz en parte sintetizada y en parte cultivada biológicamente. Que comience la danza de la determinación. Las puertas de acero se abrieron con un silbido en los extremos opuestos de la arena. Desde el túnel izquierdo, emergió el héroe de guerra Cartyle, del dominio Arth, que se alzaba a casi 2,5 metros de altura, con brazos musculosos y escamados del tamaño de pilares de asedio armadura, con cicatrices grabadas que le cubrían el torso y colgaba de su mandíbula como colmillos ceremoniales curvados como cimitarras de marfil. Blandía una aguja de plasma que pulsaba con malicia eléctrica. La multitud rugió su aprobación. Por la puerta derecha, salió en silencio, sola, sin armas, sin armadura, solo con los pies descalzos sobre la arena y una túnica de lino cubierta de arena lunar. Su cabello, trenzado sin cuidado, le caía sobre un hombro, como si hubiera olvidado cómo importarle. Parpadeó hacia las gradas, ladeó la cabeza y saludó con un gesto alegre. «Hola», dijo sin dirigirse a nadie en particular. La multitud se rió, al igual que Karth. Un soldado de bajo rango que observaba desde una cabina de mando, que se inclinó y le susurró a su superior: «Eso no puede ser. Ni siquiera está encadenada. No es peligrosa». El oficial respondió ajustando una pantalla de control. Probablemente un error burocrático, solo una civil humana arrojada al foso por algún señor pirata, sucede todo el tiempo en el campo. Callum Monroe exhaló lentamente, observando la arena como alguien que revisa una habitación de hotel que no coincide con las fotos. Karth golpeó su aguja contra la arena, gruñendo en su lengua materna. ¿Estás ahí para suplicar clemencia o simplemente porque tus piernas te han traicionado? Fleshing Calus entrecerró los ojos mirándolo como si fuera una palabra cruzada que no encajaba del todo. Quiero decir, sobre todo estoy intentando averiguar qué extremo de ese bastón no me va a electrocutar cuando te lo quite, dijo entre risas. Una oleada de risas recorrió de nuevo la multitud, encantada, burlona, entretenida. Karth no se rió. Entrecerró los ojos. Había algo en su tono que no era el pánico habitual. No había adrenalina, ni sudor, ni rodillas temblorosas. Estaba demasiado quieta. Comenzó la voz del locutor. Tronó. Carta se abalanzó como una estrella que se derrumba. Ella no estaba allí. Su hoja cortó el aire, golpeando la arena y escupiendo calor. Un segundo después, su cabeza se giró hacia la izquierda. Ella caminaba, no corría, caminando a unos pasos de distancia, tarareando algo suave y rítmico. ¿Era música de la tierra? Volvió a cargar, esta vez más rápido. Ella se giró ligeramente y dio un paso lo suficientemente lejos como para que la aguja le rozara la cadera. Luego se volvió y le hizo una reverencia cortés, como aplaudiendo un esfuerzo decente. Yo le daría un 6 a ese golpe. Velocidad sólida, pero sin control. Llevas los hombros hacia adelante. Es previsible, rugió él, y giró la espada con un silbido. Ella se agachó y la multitud dio un grito ahogado. Luego se inclinó hacia Cartyle, que se movía más despacio, no por cansancio, sino porque empezaba a comprender confusión. No estaba luchando, lo estaba desmantelando poco a poco. Ni siquiera lo había tocado. Él retrocedió medio paso. «Oh, bien», dijo ella con voz alegre.
¿Ahora me estás escuchando? Entonces se movió. No saltó ni dio un puñetazo, simplemente dio un paso y luego otro, deslizándose en su espacio personal como si la gravedad se hubiera desviado. Sus dedos le rozaron el codo, apenas un golpecito. Pero la espada de su brazo se crispó y dejó caer el arma. Ella la atrapó, la giró y se la devolvió. Pensé que quizá querrías volver a intentarlo. Él la miró fijamente y ella sonrió. No era una sonrisa cálida, era quirúrgica. Desde las gradas, un par de comentaristas reptilianos comenzaron a balbucear en lenguas superpuestas. Comportamiento humano primitivo, precisión neuromuscular inesperada. ¿Es un reflejo preprogramado? Las cámaras se acercaron a su rostro. No había pintura de guerra, ni de táctico ni implantes cibernéticos, solo una mujer que parecía que iba a pedir un vaso de té helado y un columpio para el porche. Karth no era tonto, dio 3 pasos atrás y bajó el centro de gravedad, moviendo la cola. ¿Eres humano?, dijo ella. Lo mismo de siempre, gruñó él. Estás jugando, no, solo estirándote. Agarró de nuevo la aguja y se lanzó como un misil. Ella lo dejó último instante, se giró hacia su ataque, atrapó el mango del arma bajo un brazo, giró y golpeó con la culata en la unión entre el cuello y el hombro. Él cayó, no inconsciente, pero su visión se volvió blanca, perdió el control motor y cayó al suelo como una marioneta a la que le han cortado los hilos. Se retorció. Ella se agachó a su lado con calma, como si fueran a tener una conversación muy seria. Ya lo sabes, dijo ella, en tono conversacional. Tu anatomía es fascinante. Grupos de nervios redundantes, sistemas orgánicos de respaldo. Se necesita mucho para derribarte. Cartile siseó con la mirada perdida. Haces trampa, suspiró ella. ¿Crees que las tácticas son hacer trampa? Él no podía moverse. Ella se inclinó hacia él. Te voy a contar un secreto, susurró, y de repente su voz se proyectó, captada por un micrófono oculto, y se escuchó en todos los altavoces del estadio y más allá. No somos fuertes, ni rápidos, y la mayoría de nosotros no somos como yo. La mayoría son criaturas, confusas y frágiles. ¿Pero sabes lo que nos hace diferentes? El silencio. Te enviaron aquí con órdenes, ¿no? Matar al humano, mostrar dominio, hacer que la multitud te aclame. Lo que no te das cuenta es que yo me ofrecí voluntaria. Un silencio se cernió sobre el estadio como el aliento antes de un grito. Yo no estoy atrapada aquí contigo. Tú estás atrapado aquí conmigo. Una de las cabinas del público estalló en vítores. Otros cayeron en murmullos de pánico. El retraso de la retransmisión alcanzó a los comentarios. Las líneas se apresuraron a cambiar de tono. De repente la humana no era una víctima. Era una variable en la sala de observación. Arriba, un grupo de capitanes mercenarios observaban a uno de ellos. Un traficante de ovejas con demasiados ojos y aficionado a apostar por los desvalidos se inclinó hacia adelante. Ese no es un civil cualquiera, murmuró. No, dijo otro con voz sombría. Es uno de ellos. ¿Uno de quiénes? Los fantasmas, los restos sucios de la flota Terran. Creían que eran mitos. Parece que el mito acaba de romperle el brazo a un héroe de guerra en el foso. Kala se levantó. Karth jadeó. ¿Podrías haberme matado?, gruñó él. Ella asintió con la cabeza. Sí. ¿Por qué no lo hiciste? Ella ladeó la cabeza. Porque tú no eres el verdadero enemigo, solo eres el más ruidoso. Él la miró aturdido y, como ella añadió, limpiándose, las manos en la parte delantera de su vestido. Quería que la multitud te viera esforzarte al máximo y fracasar de todos modos. Es más educativo. Luego levantó la vista y con la cámara del dron más cercano. Sonrió de nuevo, sin malicia. Puedes enviar al siguiente ahora. Pero ninguna puerta se abrió. La arena permaneció en silencio sepulcral. En algún lugar alguien,
Accionaba interruptores y escaneaba datos. En otro lugar, un gobernador gritaba por un enlace tranquilo exigiendo saber cómo un humano había acabado volteando a un gladiador del dominio como si fuera una tortita. Kala se limitó a esperar. Se giró lentamente con lo círculo con los brazos ligeramente abiertos, invitando a cualquiera. Llamó alegremente, «No, solo él hoy». Desde la arena debajo de ella, Karth intentó levantarse. Ella ni siquiera miró hacia abajo. «No lo hagas, cariño. Solo te avergonzarás 2 veces». Él se quedó abajo. Un susurro se llevó el viento. ¿Era solo el aliento del público o algo más? Tal vez era el silencio de la suposición muriendo, la suposición de que los humanos eran presas, la suposición de que las sonrisas significaban seguridad, la suposición de que una mujer con un vestido sencillo no podía deshacer el ego de toda una especie con una ceja levantada y un arma prestada de su cinturón. Kaya sacó un sencillo anillo de plata y se lo puso. Volvió a tararear en voz baja, «Dulce Caroline, ba ba ba». Nadie se unió a ella. Caminó hasta el borde de la arena, colocó las manos detrás de la espalda y esperó. En algún lugar, observando, desde las profundidades del espacio a bordo de una nave negra sin identificación, una señal parpadeó en verde. Fase 1 confirmada. Kala Monroe volvió a mirar las estrellas sobre la cúpula y sonrió. La arena permaneció en silencio mucho después de que Kaya abandonara la arena, que aún conservaba la huella de sus pies descalzos, y el cuerpo caído de Karth parecía intacto tras el caos que acababa de presenciar en las torres de observación, donde dignatarios extranjeros, señores de la guerra, jefes del sindicato y curiosos espectadores susurraban entre sí en tonos bajos y urgentes, 1.000.000 de palabras diferentes, pero todas con el mismo significado. ¿Qué acaba de pasar? Karth no había regresado a sus cuartel, sino que fue escoltado a una unidad médica con toda la dignidad de un santuario derrumbado, no porque estuviera herido. Su cuerpo se había recuperado antes de que los médicos pudieran siquiera aplicarle nanogel, sino porque su orgullo se había hecho añicos y no podía levantar la cabeza. El dominio nunca lo había visto flaquear en combate, y ahora veían imágenes de él siendo superado por una mujer que nunca había levantado la voz. «Debe de estar aumentada», ladró uno de los analistas en la sala de mando. «Algún tipo de sistema cibernético de sigilo. Es un arma andante. Una imitadora». «Ni siquiera tiene un conector neural», replicó otro, rebobinando las imágenes por tercera vez. «No tiene implantes ni desencadenantes químicos». El ritmo cardíaco se mantuvo en 90 latidos por minuto durante todo el tiempo. «¿90?» preguntó una tercera voz incrédula. Sí, tan centrada como si estuviera tomando el té al otro lado de la sala. Un oficial de inteligencia de escala superior oficial de inteligencia, pálida, escamosa y silenciosa, exhaló lentamente y golpeó el monitor con una garra. «Te lo advertí», dijo. «Te reíste, dijiste que estaban extintos, yo dije que se estaban escondiendo». En una sala de control remota, en las profundidades de la arena, una técnica miraba fijamente su pantalla, paralizada. Había reproducido la secuencia de movimientos finales de Kala. Un sutil giro de su pie izquierdo, un barrido de su mano, el patrón grabado en la arena. No era aleatorio. Ella había visto este tipo de datos antes, años atrás, cuando fue asignada a la defensa cibernética en el frente de Helion. Códigos de movimiento encriptados ocultos en gestos físicos. «Señora», susurró en sus auriculares. Creo que estaba transmitiendo algo». La voz al otro lado se cayó. Transmitía no sé qué, pero las cámaras de la arena lo captaron. Todas las estaciones conectadas a la retransmisión lo emitieron. Justo donde ella dudó, en todas partes, en un bar de mala muerte que orbitaba Jaros 9. 5 mercenarios se detuvieron a mitad de trago mientras la pantalla sobre ellos repetía el combate.
Uno de ellos, un ex-líber gris con ojos cibernéticos y un tatuaje de una calavera terrán en el cuello, escupió su cerveza. «No», dijo. Los demás se volvieron. «¿Qué pasa, tío? ¡Es ella!», dijo levantándose lentamente. «Es la bibliotecaria, la... ¿Qué?». La llamaban Kala, pero durante la retirada de Orión la llamaban Senamed. Almacenaba protocolos de combate en su cabeza como cuentos para dormir. Nunca luchaba a menos que fuera necesario. Cuando lo hacía, se cayó con los ojos angustiados. Pero es humana, es más que eso. Es lo que ocurre cuando los humanos deciden actuar como el resto de nosotros. En los aposentos privados de la nave de mando Arth, el general Trekval miraba la imagen de Kala, detenida en medio de una tormenta de polvo que se arremolinaba a su alrededor, como un halo. «¿Has dejado que entrara en nuestra corte?», gruñó al oficial tembloroso que tenía delante. «Creíamos que era la concubina de un traidor, señor. La pillaron contrabandeando entre sistemas. No tiene historial militar porque los humanos no lo registran todo», espetó Trekval. «Te dejan creer que son aburridos hasta que te clavan un cuchillo por la espalda». Aplastó una tableta de datos con el puño. «Vendrán». Era la señal de alarma. El oficial retrocedió. «¿Debemos ordenar la supresión orbital?». «No, no disparen, todavía no», dijo Dvol, entrecerrando los ojos. «Quiero saber qué hace ella aquí, con quién trabaja y por qué eligió este lugar». En los subniveles de la arena, Kaya estaba sentada sola en una sala de espera, sin ataduras, solo un banco largo, un dispensador de agua y una pared con espejos. Ella ignoró cortésmente a los guardias que no habían entrado, solo se miraban entre sí y susurraban. «Parece que está esperando el autobús», dijo uno. «Ella es el autobús», respondió el otro con severidad. Finalmente, la puerta silbó al abrirse. Los guardias entraron tranquilos, tranquila. Los guardias no habían entrado, solo observaban. Uno susurró al otro. «Parece que está esperando el autobús». «Ella es el autobús», respondió el otro con severidad. Finalmente la puerta se abrió con un silbido y entró un diplomático alto y viscoso, con túnicas superpuestas y un cuerpo con forma de corteza de árbol. Se inclinó con la formalidad propia de su especie, con los labios temblando con calculada humildad. «Señorita Monroe», dijo, «esperamos que el alojamiento sea aceptable». Ella levantó la vista con la misma sonrisa educada. «Oh, está bien, aunque la iluminación es un poco fuerte para mi tez». El diplomático no supo cómo responder. Se sentó frente a ella torpemente, cruzando varias extremidades. «Estamos revisando el partido, hay preocupación». «Lo entiendo», dijo ella por el comunicador. «Vino a matarme, no le dejé. Esa no es la preocupación», aclaró la garganta. «Demuestras conocimientos que van más allá de los de un civil». «Normal. Tus tácticas sugieren un origen militar. Tu comportamiento sugiere confianza. La confianza es un síntoma en estos momentos». Se movió incómodo. «Entiendes que este escenario no es un campo de batalla, es un deporte, una demostración, política, un espectáculo». Ella se inclinó ligeramente hacia adelante, con las manos aún juntas. «Convertiste el combate en un espectáculo, y te sorprende que se rompa el guión». Él hizo una mueca de dolor. El público podría malinterpretarlo. Ella asintió con la cabeza. «Sí. Podrían empezar a preguntarse por qué los humanos, anteriormente ridiculizados por su fragilidad, de repente están derrotando a soldados de élite con las manos desnudas». La diplomática no dijo nada. Ella ladeó la cabeza. «¿Alguna vez has estudiado documentales sobre la naturaleza terráquea?». Él parpadeó. «Somos de un planeta donde todo quería matarnos, ya fueran animales o nosotros mismos. No éramos los más rápidos ni los más fuertes. Así que adaptarnos. Aprendimos a mentir al entorno, a fingir que estábamos a salvo, que éramos inocentes, desarmados». Bajó la voz. «Es nuestro camuflaje». El diplomático hizo un ruido con la garganta. «Pero ahora no estáis camuflados.
solo porque alguien ha hecho la pregunta equivocada. Detrás de la pared espejada, un equipo completo de analistas, oficiales y expertos en seguridad observaba y grababa. Uno de ellos se volvió hacia su superior. «No está intentando escapar». «No», respondió el otro. «Se está preparando». «¿Preparándose para qué?» «Para que nosotros demos el siguiente paso». Más tarde, esa noche, cuando la arena había sido limpiada y los últimos espectadores habían sido transportados de vuelta a sus cruceros orbitales, una tormenta arrasó la ciudad. Los relámpagos destellaban contra la cúpula, y los técnicos monitorizaban los niveles de radiación para asegurarse de que el escudo de su celda se mantuviera. Caius se sentó en posición de loto, respirando con calma, y entonces las luces se atenuaron. No parpadearon, se atenuaron sistemáticamente, deliberadamente. Alguien llamó, no a la puerta, sino a la pared. 3 golpes lentos. Ella se levantó, se estiró como alguien que baja de un vuelo nocturno y caminó hacia la esquina de la habitación. «¿Llegas tarde o soy yo que he llegado pronto?», preguntó en voz alta. La pared brilló y se abrió un campo que reveló una figura en la sombra, alta como un humano vestida con una armadura negra sin insignias. «Las señales están limpias», dijo la figura en voz alta. Todos los puestos de escucha respondieron. Ella asintió con la cabeza. «Bien. Siguiente fase». Flotás movilizándose en silencio, media docena de sistemas ya activados. Todavía están viendo repeticiones de tu lucha. Ella soltó una pequeña risa. Siempre les gustaban los desvalidos. La figura dudó. «¿Seguro que quieres quedarte aquí?» «Sí», dijo ella simplemente. «Ahora sienten curiosidad, y yo quiero que se queden fascinados. La fascinación conduce a preguntas, las preguntas conducen a respuestas, y las respuestas conducen al caos». «Exacto». La figura golpeó algo en su guantelete y la pared volvió a su sitio. Ella regresó a su banco y esperó en una sala a bordo de la estación central de la Asamblea Galáctica. Los dignatarios se reunieron y volvieron a reproducir un fragmento de la pelea de Kala a cámara lenta. Analistas de al menos 9 especies discutían sobre su juego de pies y el significado de sus golpes no letales sobre su lenguaje corporal. «Ella caminó hacia el Aer Thawk», murmuró uno. «Ella le entregó su propia arma», dijo otro. «Es una guerra psicológica simbólica. Es una prueba», dijo en voz baja un erudito mandú, anciano y ciego. «Están despertando de nuevo, como antes, cuando enviaron a ese hombre con la sonrisa y la ciudad en llamas a sus espaldas. ¿Creéis que esto es una guerra?» «No», respondió el mandú. «Es peor. Este es el momento previo a la guerra, cuando los humanos preguntaron si... ¿Estás seguro de que quieres probarlos en su cámara de recuperación?» Karth se sentó erguido en silencio. Los médicos habían terminado de curarle las contusiones, pero él no había dicho ni una palabra hasta ese momento. «Quiero verla», dijo. «No puede», respondió el celador. «Está bajo vigilancia. No debe pelear. Pregúntele». «¿Qué?», preguntó bajando la voz. «¿Por qué no me mató?» El celador se encogió y se marchó, pero Karth no dejó de mirar la puerta porque, en lo más profundo de su ser, donde los guerreros rara vez hablan, algo se había instalado en sus huesos. No era miedo, ni vergüenza, respeto, ni reverencia, sino algo peor: curiosidad. En el laboratorio de vigilancia, la técnica volvió a reproducir las imágenes. Ahí estaba: el giro, la mano, el código. Lo pasó por algoritmos de descifrado por si acaso. Aparecieron líneas de escritura alienígena, se desplegaron. Luego, Terran. Luego una frase. Fase 1. La trampa está tendida. Sonríe cuando se cierren las mandíbulas. La técnica tragó saliva, retrocedió el clip y volvió a ver el momento en que Kaya sonrió a la cámara. No era una sonrisa dulce, era quirúrgica, calculada y ejecutada a la perfección. Entonces, la transmisión se cortó y se quedó en blanco. A bordo del puente de mando del Braxton High Command,
El silencio había pasado de ser incómodo a peligroso. La sala diplomática, que solía el murmullo de las intrigas casuales y las amenazas teatrales, era ahora asfixiante. Docenas de oficiales alienígenas estaban sentados alrededor de una gran mesa circular, con las pantallas parpadeando y los ojos fijos en las imágenes en bucle de una sola mujer humana. La misma escena una y otra vez. Ese giro desarmante. La sonrisa despreocupada. La frase susurrada en un idioma que ningún equipo de traductores había logrado descifrar por completo. No es solo un mensaje, murmuró un coordinador de inteligencia, apretando un lápiz óptico con tanta fuerza que lo dobló. Es un detonante. Explíquelo. Istenturi diplomático, delgado y translúcido, cuya irritación hacía latir su carropasacón, un pálido resplandor azul. La señal se coló en nuestra red de transmisión, transportada en la telemetría de movimiento de la arena, coincidiendo con todos los sistemas que reflejaban la lucha, todos los drones, todos los nodos de retransmisión, todas las estaciones de visualización descargaron un fragmento de algo. Un ministro de guerra se inclinó hacia adelante. Un virus. No exactamente. No lo desactiva. Escucha. ¿Escucha qué? A nosotros, al otro lado de la sala. El general Trekval golpeó con sus garras el reposabrazos de acero de su silla de mando. ¿Y cómo? Dijo lentamente con cada palabra afilada. ¿Ha desplegado una gladiadora humana solitaria una red de vigilancia intergaláctica utilizando nada más que arena y una sonrisa? No actuó sola, dijo una nueva voz desde la puerta. Todas las cabezas se volvieron hacia el observador Mandú, envuelto en túnicas ceremoniales de silencio, que flotaba ciego, antiguo e indescifrable. Sus ojos habían desaparecido, sustituidos por sensores de hilo entrelazado que brillaban débilmente con cada vibración. Aún os aferráis a la ilusión de la debilidad humana, dijo avanzando sin hacer ruido. Observáis su arte, sus películas, sus torpes diplomáticos, y veis caos, torpeza, emoción. Se detuvo en el centro de la sala, pero el error es suponer que no saben lo que están haciendo. Un técnico se inclinó hacia su pantalla. La señal no solo se ha propagado, ha activado algo en nuestras propias redes. Se ha sincronizado con nuestros núcleos de datos como si tuviera un mapa. Porque lo tiene, susurró el mandú. La sala volvió a quedar en silencio, esta vez con la fría certeza de haber comprendido lo que estaba pasando en un búnker clasificado bajo la aguja central de Raction Pop. Kala estaba sentado a una elegante mesa negra rodeado por 6 guardias armados y 2 analistas que se habían esforzado mucho por parecer tranquilos y desarmados. La habitación no tenía ventanas, tenía paredes gruesas y estaba en penumbra. A Kala le habían dado un vaso de agua y le habían ofrecido té, que él había rechazado educadamente. Ella tampoco había tocado el agua, dijo uno de los analistas, un plantari con un tic nervioso en el ojo izquierdo. Señorita Monroe, comencemos con algunas preguntas básicas de identificación. Por supuesto, respondió ella con suavidad, cruzando las manos delante de ella. Especie, humana. Origen, planeta Tierra, tercera rocade una estrella temperamental. Ocupación, sonrió. Eso depende. Actualmente espectáculo, anteriormente analista, estratega, bibliotecaria de emergencia, bibliotecaria, título metafórico. Dijo como si explicara un juego de mesa a un niño. Me especializo en catalogar los puntos ciegos de las personas y escribir finales para los problemas que no saben que tienen. El analista se movió incómodo. Fue capturada por los Dominion Raiders hace 2 meses. No opuso resistencia. ¿Por qué iba a hacerlo? Esperaban un prisionero y les di uno. ¿Pero por qué entrar en la arena? Quería que me vieran. La segunda analista, que hasta ahora había permanecido en silencio, se inclinó hacia adelante y su voz era más fría y seca. ¿Para quién trabaja? Técnicamente para nadie, pero se podría decir que tengo lealtad al ejército terrano. Eso ya no existe. Exactamente, dijo el analista. No deberías existir.
La expresión de Kala no cambió. Entonces, tal vez soy una alucinación. Conveniente, ¿no? El analista se puso rígido. Sabemos sobre el código de movimiento, la inyección de datos, infectaste nuestras redes. Kala ladeó la cabeza. Lo haces sonar malicioso. Compartí algo. El primer analista se frotó las sienes. ¿Qué compartiste? Una advertencia, dijo en voz baja. El silencio que siguió fue pesado. Arriba, en la superficie de las naves, Raxion comenzaron a aparecer y desaparecer en la atmósfera superior. Eran naves negras y elegantes, sin insignias visibles. Sus formas eran marrones, pero sutilmente diferentes, adaptadas y suavizadas, construidas para el silencio, no para la guerra. En la oscuridad, se movían como depredadores a través de un banco de peces dormidos. En la estación de mando central, el almirante Yeshvar miraba la creciente lista de etiquetas IFF desconocidas que parpadeaban en el tablero. Estas naves, murmuró, no deberían existir. No existen, dijo su segundo al mando. Fueron aniquiladas hace una década, tras el acuerdo. Entonces, ¿quién las pilota? Nadie lo sabe. Miró con más atención, pero Kala lo sabía. En la sala de interrogatorios, bebió por fin un sorbo de agua, solo un sorbo, lo suficiente para humedecerse los labios. El dominio pensaba que habían acabado con nosotros. Vuestras máquinas de guerra lo grabaron todo. Ciudades en llamas, naves rompiéndose como cáscaras de huevo. Una última transmisión terrán de rendición. Dramático, ¿verdad? Ninguno de los analistas respondió. Esta es la verdad, dijo. Ella, inclinándose ligeramente hacia adelante, nosotros orquestamos esa rendición. La analista se burló. Fingisteis perder una guerra. No fingimos perder. Perdimos deliberadamente para ver qué hacías a continuación. El analista parpadeó. Eso es imposible. Eso significaría que nos habéis estado observando a todos, en silencio, durante 4 años. Ella asintió, escuchando y aprendiendo. Os gusta pensar que somos emocionales, caóticos, impredecibles, y lo somos. Pero eso no es todo lo que somos. Se levantó lentamente, sin amenazar. Los guardias se pusieron rígidos. Somos la única especie que escribe tragedias por diversión, que construye monumentos al fracaso, que crea armas y luego las entierra para que nuestros nietos las teman. No entendéis a los humanos porque seguís haciendo la pregunta equivocada. El analista masculino tragó saliva y preguntó. ¿Cuál es la pregunta correcta? Kala sonrió. ¿Por qué volvimos? Por encima de ellos, las naves negras comenzaron a transmitir, no armas ni exigencias, sino grabaciones, fragmentos de llamadas interceptadas, reuniones privadas del Consejo, robo de recursos, genocidios, encubrimientos, tratados rotos, todo verificado, los grandes imperios del cuadrante, el dominio, el acuerdo Centurí, la cadena Viscari, cada uno con sus secretos al descubierto con total claridad. Los datos no atacaban, pero al final de la Horace habían desatado 17 disturbios distintos en 5 planetas. De vuelta en la sala, los analistas se habían ido. Kala estaba ahora frente a un consejo de líderes de defensa de emergencia, convocados apresuradamente y muy enfadados. «¿Habéis desestabilizado medio cuadrante?», espetó uno. «No», respondió ella. «Yo solo corrido el telón. Tú has desestabilizado. Yo he dado una plataforma a tus víctimas. Esto es la guerra». Ella negó con la cabeza. «Esto es restitución, reequilibrio. Tomaremos represalias». Dio un paso más hacia ella. «Y perderéis, no porque seamos más fuertes que no lo somos, sino porque vosotros. No entenderás el campo de batalla hasta que ya haya terminado». Uno de los comandantes, un hombre de pelaje brillante y boscomo, grava cayendo, gruñó. «¿Qué quieres, humano?» La sonrisa de Kala se desvaneció. Por fin algo más frío. La ha sustituido. Queremos recuperar el escenario galáctico, no para gobernar,
sino para recordaros lo que pasa cuando creéis que la extinción es la victoria. Silencio. Entonces, el oficial de comunicaciones que estaba junto a la pared se puso verde pálido. Tenemos una transmisión prioritaria del sector exterior. El sector Yuma 13 acaba de quedar a oscuras. Otra pantalla parpadeó y apareció un rostro terrano, anciano, con barba y ojos amables. «Hola, amigos», dijo con calma. «No me conocéis, pero yo os conozco. Estoy aquí para hablaros de segundas oportunidades». Los comandantes se inclinaron hacia adelante y él continuó. «Somos los supervivientes de una especie que construye leyendas a partir de las cenizas. Intentasteis borraros, tomamos nota y ahora estamos reescribiendo el final». La pantalla se apagó. Kala se giró y por primera vez desde que había entrado en las murallas de Raction, su postura cambió. Hombros rectos, barbilla alta, sin esconderse. Los guardias no la detuvieron, no pudieron. Las puertas se abrieron solas. Ella salió a la luz del sol, a la historia, y muy por encima, las naves negras comenzaron a descender. El aire sobre las cúpulas superiores de Domo superior de Raction vibraba con un trueno lejano, aunque no había ningún sistema meteorológico que lo provocara. Las nubes eran naves, ahora silenciosas, vastas, esperando justo más allá del espectro visual hasta que decidieron no estarlo. Una a una se desocultaron, no en formación, no como una flota, aparecieron como presagios, como el momento antes de que una sentencia termine con una llamada de espada. Se paró en lo alto de los escalones del tribunal, con el viento tirando de su trenza, el vestido rasgado desde la rodilla y manchado con el polvo de demasiados pasos a su alrededor. Los soldados se pusieron en guardia, pero ninguno se movió porque ninguno sabía quién daba las órdenes ya. Una multitud se había reunido a las puertas de la capital. Civiles, contrabandistas, comerciantes, prisioneros que habían salido de la arena. La noticia se había extendido rápidamente, no de una revolución, ni siquiera de una guerra, sino de ella. Ella es la que luchó contra Karth. Ella es la que descifró la transmisión. Sonrió cuando lo hizo y escaneaba la multitud lentamente, no con arrogancia, sino con una especie de quietud, como si estuviera memorizando sus rostros por si acaso ese fuera su último momento. Detrás de ella, un oficial del dominio se acercó, jadeando por la carrera. «Tienes que entrar. Están activando los cañones de superficie. Creen que la flota Terran se prepara para disparar». Ella no lo miró. «No dispararán», siseó el oficial. «¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes?» Ella se volvió finalmente con la mirada tranquila, porque no era necesario. En órbita, en el puente de mando de la nave Terran Líder, el comandante Thorn, despierto, se inclinó sobre la consola de comunicaciones con una mano envuelta alrededor de una taza de cerámica en la que se leía: «Responde a la violencia con la programación». Sus oficiales permanecían en silencio, atentos, observando cómo se estabilizaban los datos planetarios. «Señor», dijo uno de ellos, el mensaje había llegado a los sectores más lejanos. Hemos confirmado disturbios en 17 centros importantes. Decenas de líderes planetarios solicitan negociaciones. ¿Algún indicio de contramedidas? Aún no. Todavía están en estado de shock. Sonrió levemente. El shock es útil. Te permite atravesar puertas que no sabías que estaban abiertas. Desde abajo, una solicitud de transmisión parpadeó, la identificaron y la conectaron. Su rostro apareció en la pantalla, enmarcado en un susurro estática. «Van a tomar represalias». Thorn asintió. «Eso es lo que hacen los imperios asustados. No saben cómo perder, pero saben cómo entrar en pánico. ¿Saben que ya hemos ganado?» Su voz se suavizó. «Todavía no». Él sonrió y dio un golpecito a la taza. «Entonces sigue sonriendo». La transmisión se cortó. En la superficie, las torres de defensa de Vraction comenzaron a girar apuntando a las naves negras en órbita,
Pero las armas no dispararon porque las naves no suponían una amenaza. No emitían advertencias, simplemente flotaban allí, pacientes, como si esperaran a que los imperios admitieran algo. Kaya caminaba sola por el pasillo del palacio, sus pasos descalzos resonaban en la piedra pulida, los guardias se estremecían al pasar. Ninguno intentó detenerla. Las puertas de la sala de guerra central se abrieron con un silbido renuente. En el interior había 12 líderes galácticos, la mitad de ellos parpadeando por el cansancio y la otra mitad por la incredulidad. El almirante Avox fue el primero en hablar. No podéis quedaros ahí y esperar que nos rindamos ante un mito. Yo no soy un mito, dijo ella. Soy un espejo. Estamos armados, espetó un Centuri Prime. Tenemos flotas, sistemas, códigos que no podéis descifrar. Ya me diste todo lo que necesitaba, respondió ella, cuando me pusisteis en esa arena. El embajador Mandu ladeó la cabeza. Fue deliberado. Kala lo miró. Cada sonrisa, cada pausa, cada palabra que susurré, la telemetría la transmitió a tus satélites. Tus satélites la transmitieron a tus naves y todas tus naves están conectadas. Construiste un imperio basado en la conveniencia, y yo le di un fantasma. El Centuri mostró los colmillos. Estás fanfarroneando. Si pudieras matarnos a todos, ya lo habrías hecho. No quiero matarte, dijo ella en voz baja. Quiero que entiendas. El miedo se desvanece, la comprensión no. Pero, ¿qué quieres? Quiero que sepas lo que se siente al ver a alguien sonreírte sabiendo que podría acabar contigo con un aliento. Sentir la presión de la supervivencia, mientras te subestiman. Una pausa. Y quiero asegurarme de que el próximo niño de tu colonia penitenciaria no tenga que sonreír mientras se desangra. El aguacate golpeó con fuerza la mesa. Eso es sentimentalismo. Ella se acercó. No, es política por encima del planeta. Las naves negras se movieron de nuevo, no hacia adelante, sino suavemente, miles de ellas descendiendo con precisión, sin que ninguna tocara una ciudad, sin que ninguna golpeara un objetivo. En cambio, se abrieron y lo que salió de ellas no era fuego, era la verdad, transmitida en todos los idiomas. Imágenes, testimonios, mapas del robo de recursos, datos sobre crímenes de guerra ocultos por el dominio y sus aliados, vídeos de pueblos, conquistados y obligados al exilio, cosas enterradas demasiado profundamente para ser vistas, ahora iluminadas, proyectadas en los cielos, los tejados, las terminales, poblaciones enteras comenzaron a volverse hacia adentro y luego hacia afuera. En la cámara se hizo el silencio una vez más. El almirante de los Avox susurró. Has vuelto. A nuestro pueblo en nuestra contra, no dijo Cayo. Tú lo has hecho. Pero entonces, ¿qué sois vosotros? Preguntaron los rebeldes, Centuri. Un gobierno secreto. Somos lo que queda de una especie que creísteis haber borrado de la memoria, que esperabais que se desvaneciera. Somos la historia que intentasteis saltaros. Bajó la mirada y de repente se oyó un estruendo detrás de ellos. Un guardia irrumpió en la sala. Es el Air Talk. Han dado la vuelta a su flota. Se están retirando. ¿Con quién se están alineando? Con los humanos están transmitiendo un alto el fuego. Sus guerreros lo consideran un honor muerto. La sala estalló en gritos, pero Callus se quedó quieta porque sabía lo que iba a pasar a continuación. A medida que los gritos se convirtieron en un debate frenético, las alarmas sonaron. Las naves negras habían aterrizado por completo. De sus costados emergieron humanos, sin armadura, sin formación, en equipos, médicos, ingenieros, historiadores. Caminaron hacia ciudades devastadas por la guerra, no para conquistarlas, sino para documentarlas, restaurarlas y recordar a la galaxia lo que se perdió cuando silenció la Tierra. En el centro de todo, Callus permanecía de pie, el ojo de la tormenta que regresaba. Cerró los ojos brevemente, no para meditar, ni para recordar, sino que, por primera vez en años,
se permitió recordar el momento en que todo comenzó. La caída de Terra, la transmisión, la forma en que sonrió a la cámara y le dijo a la galaxia que estaba bien olvidarlos, porque ellos no los olvidarían. Ahora habían vuelto. El dominio comenzó a fracturarse en cuestión de días. Antiguos aliados desertaron. Las colonias olvidadas se levantaron. La guerra que había puesto fin al reinio de la humanidad no había hecho que la galaxia fuera más segura, solo más tranquila ahora. El silencio se rompió en una última transmisión. La galaxia Calus se encontraba en el centro de la misma arena donde una vez se había enfrentado a Kart. Su voz resonó a través de los sistemas a aquellos que vitorearon cuando caímos. Gracias. Nos enseñasteis el valor del silencio a aquellos que permanecisteis a nuestro lado. Gracias. Nos enseñasteis la paciencia a aquellos que nos temen ahora. Bien, pero que ese miedo se vea atenuado por otra cosa. Hizo una pausa. Detrás de ella se alzaban las banderas de la antigua Asamblea Terran, no como declaraciones de dominio, sino como advertencia. Nunca confundáis el silencio con la debilidad, nunca confundáis las sonrisas con la rendición. Y entonces pronunció la última frase, la frase que se convertiría en leyenda. Sonreíd cuando los matéis, porque es entonces cuando se olvidan de buscar el cuchillo.